Bueno, como les comentaba Lilia, esta presentación se titula Impacto de la pandemia y el aislamiento en la salud psicológica de adolescentes en el Gran La Plata, Buenos Aires, Argentina. Como ya es sabido, la irrupción del COVID y las medidas de cuidado que se han desplegado para su prevención produjeron transformaciones muy profundas en la vida cotidiana que han llevado a efectos subjetivos en la población infanto-juvenil. En el caso de Argentina, ante la situación epidemiológica, desde marzo del 2020 se han ido estableciendo distintas fases que han implicado un conjunto de medidas de cuidado que se fueron diferenciando en función de las restricciones que imponían a la vida diaria. Estas medidas han producido cambios en la cotidianidad vinculados con la convivencia de todos los familiares, las 24 horas dentro del hogar, la modificación de rutinas y hábitos diarios, la incorporación imperativa de normas de higiene y proxemia, la falta de espacio y de posibilidades de movimiento y actividad física, y han dado lugar a una nueva escolaridad que en el año 2020 fue completamente virtual. Este año ha transitado por distintos momentos, primero fue híbrida, luego pasamos por la virtualidad nuevamente, volvimos a la modalidad híbrida y ahora, por suerte, estamos en la presencialidad plena. Todos estos cambios han generado efectos materiales, relacionales y subjetivos de diversa índole en toda la población, pero han tenido características diversas en función de la etapa vital de la que se trate. Con el propósito de registrar estos efectos en Argentina en el último tiempo, se vinieron publicando distintos informes que se focalizaron en el impacto emocional del COVID en distintas poblaciones, con adultos, con niños y adolescentes, e incluso con comunidades profesionales. En este sentido, en esta misma línea, en el Centro de Estudios en Nutrición y Desarrollo Infantil implementó durante el año 2020 y lo que va del 2021 un proyecto titulado Condiciones de vida y cuidados frente al aislamiento social preventivo y obligatorio en La Plata, Berisso y Ensenada. Este proyecto se enmarca en el programa de articulación y fortalecimiento federal de la ciencia y la tecnología COVID-19 que desarrolló el Gobierno Nacional de Argentina. Teniendo como marco este proyecto más amplio, nuestro estudio, el estudio que hoy les voy a presentar, ha tenido por objetivos, en primer lugar, analizar los efectos de la pandemia y la cuarentena por COVID-19 en la salud psicológica de niños, niñas y adolescentes del Gran La Plata, y generar conocimientos que permitan diseñar medidas que colaboren con la prevención en la salud psicológica de la población infanto-juvenil. Aquí a mí me parece muy importante introducir la noción de salud psicológica, que nosotros entendemos en los mismos términos que la OMS, como el estado de bienestar en el que la persona despliega sus capacidades, puede afrontar el estrés de la vida, trabajar de forma productiva y contribuir a las actividades de su comunidad. Me parece importante hacer hincapié en esta noción porque otras investigaciones, otros estudios que han analizado el impacto emocional de la pandemia y del aislamiento de la población infanto-juvenil han interpretado estas manifestaciones en términos psicopatológicos. Nuestra posición es entender que el aislamiento por sí solo no es condición
para generar un cuadro psicopatológico y que es necesario ser muy cautos a la hora de establecer un diagnóstico referido a las manifestaciones de la pandemia y del aislamiento en niños y adolescentes. En nuestro caso, preferimos hablar de estrés psicológico y de estrategias de afrontamiento, entendiendo que el estrés psicológico no es en sí mismo una condición negativa, ni tampoco es un cuadro psicopatológico, sino que refiere a un proceso en el cual el sujeto se ve sobrepasado en sus recursos debido a las exigencias que le impone cierto contexto, cierta situación o cierto acontecimiento. Y no cabe dudas que la pandemia y todas las medidas de cuidado que se desplegaron para su prevención han sido un acontecimiento, un contexto impredecible y de mucha incertidumbre que ha traído manifestaciones que pueden ser leídas en términos de estrés. Dicho esto, paso a comentarles algunas cuestiones metodológicas del estudio. El proyecto en general y por ende el estudio que les voy a presentar tienen la particularidad de conjugar distintas fuentes de información. En primer lugar, una encuesta destinada a las familias de niños, niñas y adolescentes de 5 a 18 años, entrevistas telefónicas a directivos de las escuelas que participaron del proyecto, entrevistas en profundidad a agentes de salud, específicamente a profesionales de la psicología, y por último, producciones artísticas que les hemos solicitado a niños y adolescentes de distintos niveles educativos. Me gustaría aclarar que tanto el piloto de la encuesta a las familias como las entrevistas a directivos y a profesionales se realizaron en el mes de abril del 2020, es decir, iniciando el periodo de aislamiento, mientras que el estudio definitivo con las encuestas a las familias se realizó en el tercer trimestre, del año 2020. En relación a la encuesta destinada a las familias, a la que hemos llamado encuesta Aislamiento e Infancia o ENCAI, se trata de un cuestionario compuesto por 94 preguntas de opciones múltiples que se autoadministraba de manera online a través de los formularios de Google. Esta encuesta indagaba distintas dimensiones, como por ejemplo valoración de las normativas, información sobre COVID, alimentación, prácticas y cuidados de protección, actividad física, o sea, un conjunto muy amplio de variables entre las cuales se encontraba salud psicológica. De esas 94 preguntas, 9 correspondían a la dimensión de salud psicológica y referían a los siguientes aspectos. En primer lugar, la presencia de cambios en el carácter o el temperamento de los niños y adolescentes. En segundo lugar, los estados anímicos prevalentes y las situaciones que mejor describían la experiencia diaria durante el aislamiento. La calidad del sueño y el cambio en dichos hábitos, los estados anímicos de los cuidadores, las estrategias parentales que implementaban los cuidadores frente a las manifestaciones de los niños y los adolescentes, y por último, la creencia de los informantes acerca de la transitoriedad o permanencia en el tiempo de los cambios que registraban. A través de esta encuesta, utilizando como instrumento la ENCAI, se realizó un estudio descriptivo con muestreo representativo probabilístico por conglomerados de escuelas públicas y escuelas privadas del Gran La Plata. El Gran La Plata es una región
formada por 3 localidades, La Plata, Berisso y Ensenada, que forman parte del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires. Pertenecen a la provincia de Buenos Aires. Digo esto porque tal vez se pueda llegar a confundir con lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es lo que se conoce como la capital de Argentina. Participaron entonces tanto escuelas públicas como escuelas privadas de los 3 niveles, 21 establecimientos de nivel inicial, 38 de nivel primario y 24 de nivel secundario. Como les mencionaba, en el mes de abril del 2020 se realizó el pilotaje con el propósito de poner a punto la ENCAI, a la par de que se inició la comunicación con Dirección General de Escuelas, quien nos contactó con los directivos de los establecimientos educativos. Los directivos no solo fueron entrevistados, sino que también colaboraron en la distribución de la ENCAI. Digo esto porque si bien en la mayoría de los casos la encuesta se administró de manera online, muchas familias no disponían de conexión a Internet o de dispositivos conectados a Internet. Entonces fue necesario imprimir las encuestas para que se distribuyeran en los establecimientos educativos. Cada 15 días, acá en Argentina, más que nada en la provincia de Buenos Aires, se distribuían bolsones de alimentos. Esa fue la forma que adoptó el servicio alimentario escolar durante el aislamiento. En lugar de tener ese servicio diario como solía implementarse en las escuelas, lo que se implementó durante el aislamiento fue la entrega a las familias de bolsones con alimentos cada 15 días. En muchos casos fue necesario, conjuntamente con el bolsón de alimentos, entregar la ENCAI, entregar la encuesta impresa para que sea posible el llenado, la respuesta por parte de las familias. En definitiva, el estudio se llevó adelante en los meses de agosto y septiembre del 2020. Participaron 4.008 cuidadores de niños, niñas y adolescentes de 5 a 18 años, el 90% madres con una edad promedio de 37 años. La mayor parte de la población posee educación superior, completa o incompleta, y otra parte importante de las participantes posee educación secundaria. Respecto de las entrevistas, yo les decía que se llevaron adelante entrevistas tanto a directores, entrevistas telefónicas a los directores de los establecimientos educativos, y entrevistas a agentes de salud. En las entrevistas con los directores, lo que se indagó particularmente estaba vinculado al modo de contacto con las familias, cómo habían sostenido las instituciones la comunicación con las familias, cómo habían implementado el servicio, el SAE, el Servicio Alimentario Escolar, esto que les comentaba hace unos minutos, cómo se había abordado el COVID desde la escuela y cómo se iba a implementar la circulación, la distribución de las encuestas a las familias. En el caso de las entrevistas a los profesionales de la salud, que fueron fundamentalmente psicólogos y psicólogas de hogares, hospitales, escuelas, centros educativos complementarios, ONG y programas provinciales, lo que se indagó también estuvo orientado a las rutinas personales y familiares que registraban en las familias que asistían, qué dinámica habían adoptado las relaciones con los familiares dentro y fuera de la casa, qué sucedía con los hábitos del sueño, con las actividades recreativas, con las estrategias de afrontamiento, con la violencia intrafamiliar, y con el desarrollo en general.
En definitiva, las tres fuentes estaban orientadas a indagar sobre las manifestaciones anímicas de niños, niñas y adolescentes durante el aislamiento y el distanciamiento social, así como las intervenciones y las estrategias empleadas tanto por adultos como tanto por los padres como por los profesionales y directivos frente a esas manifestaciones. Es decir, qué estrategias, qué modos de afrontamiento utilizaban como respuesta a esas manifestaciones los adultos frente a los niños y a los adolescentes. En relación a los resultados más relevantes, lo primero que es necesario mencionar es que el 63,8% de la totalidad de los cuidadores registró cambios en el carácter o temperamento de niños, niñas y adolescentes. Y de los cuidadores de los adolescentes, el 60% registró cambios. En este punto hay que hacer una aclaración, que este porcentaje aumentó a casi al 70% cuando se trataba de establecimientos privados y con los padres de niveles educativos superiores. En relación a los estados anímicos preponderantes durante el aislamiento, encontramos que en la totalidad de los participantes, el estado anímico preponderante fue el aburrimiento y le siguió la inquietud, intranquilidad. En el caso de los adolescentes, lo que apareció como más preponderante fue también el aburrimiento, pero apareció también, fíjense, con un 27,8% el desgano o desinterés. Y empezó a tener más preponderancia la angustia, que no había aparecido con tanta preponderancia en los otros niveles educativos. En el caso de las situaciones que mejor describen la experiencia cotidiana durante el aislamiento, en el caso de los adolescentes, fíjense que aparecen las dificultades para concentrarse, el comer de más, el miedo a contagiarse de COVID y las preocupaciones por las salidas de algún familiar. Estos porcentajes que hemos encontrado en cuanto a las situaciones que aparecían en la experiencia cotidiana de los adolescentes, describen la misma tendencia que encontramos en la población, en la del grupo total, en la población global. Lo que sí hay que aclarar que en niños más pequeños y en niños escolares aparecieron otras experiencias que se sumaron a estas que mencionábamos, como por ejemplo desbordes injustificados y miedos y preocupaciones excesivas en torno a la muerte. De hecho, en las entrevistas con los directivos, lo que nos comentaban es que inicialmente se abordó recurrentemente el COVID y toda la información relativa a eso, pero que decidieron, sobre todo después de mitad del año, evitar trabajar sobre ese tema, evitar trabajar sobre el COVID, por el temor y la angustia que presentaban los niños y los adolescentes, considerando que la información que aparecían en los medios de comunicación ya era suficiente, incluso a veces excesiva, para los niños y adolescentes. Otro de los aspectos que se indagaron a través de la encuesta destinada a las familias, a los cuidadores, refiere al sueño. Fíjense que el 65,2% refirió cambios en el hábito del sueño. Por supuesto que estos cambios no se debieron a lo mismo en función
de las edades de los niños y de los adolescentes. En el caso de los adolescentes, fíjense que la mayoría, el 94.1, menciona que el cambio se debe a la modificación en los horarios del sueño. Después sí aparece, también con un porcentaje muy alto, que durmieron más tiempo que antes. Es decir, en todos los niveles escolares, tanto en los niños más pequeños como en escolares y niños escolares y adolescentes, aparecen una extensión en cuanto al tiempo dedicado al sueño. Yo les mencionaba al inicio de la presentación que a nosotros nos interesó particularmente no solo identificar las manifestaciones subjetivas frente a la pandemia y el aislamiento, sino también identificar qué respuestas, qué modalidades de afrontamiento implementaron tanto los niños y los adolescentes como los adultos frente a esas manifestaciones. Lo que identificamos es que en niños, niñas y adolescentes, los modos de afrontar la pandemia y el aislamiento tuvieron que ver con la aceptación y ejercicio de los cuidados recomendados, con la búsqueda de afecto, con quedarse en casa aunque extrañen las rutinas anteriores, con la participación en actividades sociales, sosteniendo los vínculos de manera virtual, sentirse tranquilo, evitar las salidas permitidas y hablar seguido de los sentimientos y preguntar por el coronavirus. En el caso de los adolescentes, los modos preponderantes de afrontar la pandemia y el aislamiento fueron la participación en actividades sociales de modalidad virtual y el quedarse en casa, el sentir que estaban tranquilos quedándose en casa a pesar de que dejaban actividades o rutinas anteriores. En cuanto a los cuidadores, a las respuestas que fueron implementando los cuidadores hacia los niños y adolescentes, aparece en primer lugar brindar información y dialogar sobre el COVID, ofrecerles otras actividades a los niños y a los adolescentes para distraerlos del malestar que le podía generar la situación, generar condiciones para expresar a través del lenguaje, a través de manifestaciones lúdicas y artísticas lo que estaba pasando, y estrategias más sociales vinculadas a sostener actividades virtuales con familiares y amigos. Acá tengo que hacer una aclaración que en los casos de cuidadores con mayor nivel educativo aumentó también la implementación del diálogo, de la reflexión, del informar del COVID, cuando los niños los solicitaban o cuando manifestaban algún malestar al respecto. Es decir, que esta estrategia aumentó proporcionalmente a que aumentara el nivel educativo de los cuidadores. Podríamos decir, a modo de síntesis de los resultados, que en primer lugar un alto porcentaje registra cambios de ánimo y por supuesto modificaciones en las rutinas familiares y en los hábitos de sueño, con diferencias según la edad. En segundo lugar, prevalecen el aburrimiento, la intranquilidad, el desgano y las dificultades para concentrarse. En tercer lugar, se han gestionado tanto estrategias personales como familiares para afrontar el malestar generado por la pandemia y el aislamiento. Y por último, que no lo había mencionado cuando describí los resultados, la mayor parte de las familias, de los cuidadores, cree que estos cambios van a ser transitorios. Más de un 90% consideran que estos cambios no son permanentes, sino que desaparecerán con el transcurso del tiempo.
En general, lo que nosotros hallamos coincide con los estudios llevados adelante tanto en otros países como aquí en Argentina, haciendo esta salvedad que yo les mencionaba al comienzo. No en todos los estudios se han interpretado del mismo modo las manifestaciones. En muchos estudios se han formalizado estas manifestaciones como cuadros clínicos, no es nuestro caso. Nosotros creemos, como les decía, que deben evaluarse los cambios, que estos cambios que se observan deben seguirse en el tiempo y se debe constatar si estas manifestaciones de ansiedad, desgano y angustia revisten o no carácter patológico. Sin duda, la pandemia nos ha dejado un gran escenario que nos obliga a ser creativos frente a un montón de desafíos que están por venir. Yo creo que muchos de los efectos subjetivos de la pandemia y del aislamiento los estamos empezando a ver ahora que se han bajado las restricciones en cuanto a la vida cotidiana. Me gustaría citar algunas sugerencias que ha realizado UNICEF al respecto, en torno a estos desafíos que nos va a imponer la pospandemia. En primer lugar, comprender que las reacciones de los niños y las niñas y los adolescentes pueden variar, asegurar la presencia de un cuidador sensible y receptivo, entender que el distanciamiento social no debe significar aislamiento social, crear un entorno físico y emocional seguro con la práctica de la tranquilidad y de la regulación, crear oportunidades para que los cuidadores se cuiden a sí mismos y enfatizar las fortalezas, la esperanza y la positividad aún frente a la adversidad. Aquí me parece muy importante no dejar de destacar las estrategias, los modos que han implementado tanto los niños, las niñas y los adolescentes como las familias frente a estas manifestaciones de malestar que ha generado la pandemia y el aislamiento. Y por último quería compartirles unas poquitísimas producciones que han hecho niños, niñas y adolescentes que han participado del proyecto. Yo les decía que uno de los aspectos de este proyecto fue invitarlos a los niños y a los adolescentes a producir expresiones artísticas que les permitieran de algún modo nombrar y elaborar el malestar en torno a la pandemia y el aislamiento. Bueno, en este caso, estas dos son producciones de nivel inicial, de preescolar. Aquí se les pedía a los niños que pudieran ilustrar prácticas de cuidado social. Acá Julia dibujó una familia en la playa usando barbijo, lo mismo Francesca, acá Francesca dibuja los chicos del jardín usando barbijo. En el caso de la primaria, lo que se les pedía como consignas que fueran disparadoras, ¿no?, de las producciones artísticas, un día en la vida del coronavirus. Bueno, acá este nene Francisco hizo una historieta donde hay distintos personajes, Viruso, Virusa, Virusita, Virusón, y va contando a través de la historieta cómo es el día de Viruso. Y por último, en las producciones de los adolescentes, de estudiantes de secundaria, se les pidió 3 actividades. Una refería a un rap en torno al coronavirus, la otra actividad refería a un decálogo de los cuidados en torno al coronavirus, y por último, la poesía visual, en donde dejarán mensajes, sugerencias, recomendaciones en torno al coronavirus. Bueno, acá tienen algunos ejemplos, poquísimos, recibimos muchas producciones de adolescentes referidas al coronavirus. Estas son algunas, fíjense, esta me parece una muy buena. El buen humor es un tónico para la mente y el cuerpo, es el mejor antídoto para la ansiedad y la depresión. Bueno, y esta, por ejemplo, que refiere a
cuidados frente al coronavirus, cosas que hay que llevar cuando salgas a la calle durante la pandemia. ¿Qué lleva dentro de la mochila? Bueno, barbijos, productos para desinfectar. Bueno, esto fue acompañado por materiales en torno a la pandemia, que fueron ofrecidos a las escuelas para que pudieran usarlos en las actividades pedagógicas. De hecho, si a alguien le interesa, después les puedo pasar, les voy a pasar en la página del CEREN, ahí pueden encontrar los materiales para descargar. Bueno, les agradezco muchísimo el espacio. Acá tienen mi correo electrónico personal y el correo institucional para los que les interese comunicarse o ampliar los datos que hoy les presenté. Bueno, muchísimas gracias por la atención.